Sean bienvenidos. Mi nombre es Andrea González y voy a presentar mi producto intelectual de título Circuito de refuerzo dopaminérgico en la adicción a las redes sociales. Con el paso del tiempo y el desarrollo de la sociedad, se ha mostrado una gran evolución de las nuevas tecnologías, permitiendo estas simplificar la vida diaria de las personas y convirtiéndose en la herramienta más utilizada para la comunicación y el entretenimiento, incrementando la cantidad de usuarios que se conectan a la red cada día. El surgimiento del Internet y las redes sociales ha cambiado la manera de pensar de las personas, de relacionarse y de expresarse. Hasta los métodos de aprendizaje, de investigación y el tiempo de ocio se han visto modificados. Esto debido a que en las redes sociales se encuentra gran parte de las actividades humanas, como lo son las relaciones interpersonales, el entretenimiento y los negocios. Además permite mantener el contacto con todo el mundo y lo que pasa alrededor. El foco de la presente investigación es, es evaluar cómo el uso desmedido de las redes sociales puede traer consecuencias negativas a la vida diaria del usuario y cómo se involucra el circuito de refuerzo en este proceso. Capítulo 1. Situación-problema. Las redes sociales actualmente han tenido tal impacto que una de 4 personas en todo el mundo hace uso de alguna red social. Muchos jóvenes no han conocido un mundo sin conexión a Internet, siendo ellos los más vulnerables a sentir un grado de dependencia por esta herramienta. Y aunque en un principio resulta útil, su utilización excesiva y persistente puede conducir a una adicción. El concepto de adicción a las redes sociales sigue generando polémicas, pero se ha propuesto como una explicación para comprender la pérdida de control y el uso dañino de esta tecnología. Las redes sociales pueden provocar adicción, dado que parte del procesamiento cerebral que se observa al usarlas tiene relación con el circuito de recompensa. Por esto dice Chavarúa que toda actividad placentera sin medida puede transformarse eventualmente en una adicción comportamental. Los individuos que muestran indicios de una dependencia de las redes sociales se les observa con un comportamiento anormal como falta de honestidad y bajo rendimiento académico o laboral. La regulación fisiológica de la alimentación y del sueño se desequilibran. Y a nivel psicológico, se observa euforia excesiva e incapacidad para dejar su uso abusivo. Sumado a esto, algunas consecuencias fisiológicas son el sedentarismo, cansancio, desnutrición o cefalea, y hay estudios que sugieren la existencia de un deterioro de los circuitos neurales relacionados con la generación y procesamiento de emociones, atención ejecutiva, toma de decisiones y el control ejecutivo. El presente artículo tiene como propósito analizar el conocimiento que se tiene actualmente sobre los aspectos neurológicos de la dependencia a las redes sociales, e igualmente dar a conocer las alteraciones neuroquímicas y estructurales que se han obtenido a partir de estudios en las personas que presentan este tipo de conducta. De igual manera, resulta importante determinar los diversos factores psicosociales que impulsan una dependencia a las redes sociales y abrir paso a futuras investigaciones y programas de desarrollo humano, implementando una intervención que iría destinada a factores de protección eh, para fomentar el buen uso de la tecnología y aprender a distinguirla. Capítulo 2. Perspectiva teórica. Hablando de adicción comportamental, se notará que existe una gran variedad de conductas que pueden generar adicción, como adicción al trabajo, a los juegos de azar o a las compras. Los usos normales de la conducta se evalúan en función de la intensidad, de la frecuencia y del grado de interferencia en las relaciones familiares, sociales y laborales. En la adicción comportamental, al igual que la adicción a sustancias, las personas experimentan los mismos síntomas cuando no pueden llevar a cabo la conducta, observándose en estas personas síndrome de abstinencia caracterizado por un profundo malestar emocional, caracterizado por un estado de ánimo disfórico, insomnio, irritabilidad e inquietud psicomotora. Así como ocurre en el ámbito de las drogas, es difícil que un adicto conductual se considere como tal y acepte su diagnóstico. Cuando avanzan los comportamientos se vuelven automáticos, son activados por las emociones e impulsos, el pobre control cognitivo y la autocrítica sobre ellos. El adicto busca desesperadamente la gratificación inmediata y no se detiene a evaluar las posibles consecuencias negativas de esa conducta.
Aunque las adicciones psicológicas son muy distintas unas de otras, todas tienen un elemento común, que es la pérdida de control sin la presencia de una sustancia química adictiva. De esta forma, la adicción sin consumo de sustancias es toda conducta placentera que lleva a la pérdida de control de la misma e interrumpe la vida diaria de la persona y de las personas implicadas a su alrededor. Circuito de refuerzo dopaminérgico. Desde una perspectiva conductual, todas las conductas adictivas se activan mediante un mecanismo de refuerzo positivo, como es el placer experimentado o la euforia, produciendo en el sistema nervioso central un aumento considerable de la dopamina. Pero a medida que la conducta sigue, dicho reforzador se hace negativo y responde a la necesidad de no experimentar ese malestar, es decir, la abstinencia, que se experimenta al no llevar a cabo dicha conducta. Ese mecanismo de refuerzo es el conjunto de vías neuronales que permiten el flujo de información entre las estructuras involucradas en el procesamiento de la recompensa. El principio de esta cadena de transmisión de información está situado en una zona del tronco del encéfalo, llamado área tegmental ventral. Esta región está relacionada con los mecanismos básicos de supervivencia, que son automatizados por la parte más baja del encéfalo, y de ahí suben al sistema límbico, un conjunto de estructuras conocidas por ser las responsables de la generación de las emociones. Concretamente, el núcleo accumbens está asociado a la aparición de la sensación de placer, y esa mezcla de emociones agradables y sensación de placer pasan al lóbulo frontal, donde la información es integrada en forma de motivaciones abstractas que llevan a planear secuencias de acciones voluntarias que permiten acercarse al objetivo, es decir, la conducta. Teniendo en cuenta que el circuito de refuerzo está activado constantemente en la medida en que nuestra vida necesita de gratificación, cualquier conducta puede potencialmente convertirse en adictiva. Así es evidente que el modelo de adicción a sustancias puede extenderse a las conductas. A nivel neurobiológico, los estudios se basan igualmente en el modelo de circuito de refuerzo dopaminérgico, y del mismo modo que en una persona adicta a una sustancia, la adicción comportamental desemboca en una serie de cambios neurológicos donde tiene lugar una neuroadaptación de los circuitos que llevarían al mantenimiento de la conducta. El Internet es un sistema de comunicación constituido por una cantidad de redes interconectadas entre sí y que enlaza miles de computadoras y equipos alrededor del mundo, permitiendo la interacción constante entre estos. Millones de personas se conectan todos los días por su fácil acceso y la variedad de información y contenido que ofrece. Es una herramienta de formación y comunicación. La Internet no pone barreras de edad, sexo, raza o condiciones sociales o políticas, y esto es lo que lo hace tan atractivo. Además, es el medio de comunicación por excelencia, donde se pueden encontrar blogs, por chat, el correo electrónico y las redes sociales, que estas son las que permiten a las personas conectarse con sus amigos e incluso realizar nuevas amistades, compartir información e interactuar. Algunas de estas redes se tienen en WhatsApp, Facebook, Camino o Twitter. La Internet y las redes sociales presentan determinadas características que explican su atractivo. Según cruzadas estas características son su contenido estimulante, la facilidad de acceso y bajo costo, la anulación de barreras y la capacidad de anonimato. Actualmente los datos con los que se cuenta sobre dicho trastorno son insuficientes para validarlo como tal, pero este sigue siendo un problema que despierta interés en las distintas áreas de investigación, y su importancia clínica y epidemiológica la sitúan como una de las patologías emergentes de mayor impacto en el siglo actual. Esta adicción podría definirse como el uso excesivo de Internet a través de diferentes dispositivos, como pueden ser móviles, ordenadores o tabletas, para pasar tiempo conectados a las redes sociales. Se caracteriza por tiempos de conexión muy prolongados que pueden llevar a descuidar áreas importantes de la vida, como pueden ser el área personal, laboral o familiar. Con relación al desarrollo de la adicción a las redes sociales, se incluyen características psicopatológicas como la depresión o ansiedad social, y se ven afectados los aspectos de la personalidad. Hay vulnerabilidad al estrés y tendencia a la indecisión.
Además de todo esto, se debe incluir como factores de riesgo el aislamiento o bajo desarrollo social, la introversión, baja autoestima, búsqueda de sensaciones y timidez. Algunos de los sujetos crean personajes idealizados de sí mismos en alguna red social específica, ocultando su verdadera identidad, pero que les facilita la interacción con otros usuarios. Los sujetos más proclives a sufrir de este tipo de problemas son las personas que presentan déficits específicos en las habilidades de relación y comunicación. Pareciera que para ellos es una vía de escape a problemas personales o alivio de sentimientos de culpabilidad o síntomas de ansiedad. Es importante tener en cuenta que cuando la persona empieza a privarse del sueño para estar conectado a la red, se descuidan sus otras áreas importantes como el estudio, el área social, piensa constantemente en estar conectado, intenta limitar su tiempo de conexión, pero no tiene éxito y pierde la noción del tiempo, miente sobre el tiempo de conexión, se aísla socialmente y siente euforia al conectarse, son todas señales de que la persona puede estar desarrollando una adicción. Capítulo 3. Metódica. El trabajo se enmarca en una investigación de tipo documental. Consiste en un análisis exhaustivo de información y materiales ya existentes, en donde se realiza una selección, estudio y crítica de documentos y materiales bibliográficos, como lo son las revistas, artículos de investigación o periódicos, para determinar todos los factores involucrados en el objeto de estudio. La investigación de tipo documental parte de la investigación cualitativa, y en este caso se trata de interpretar la realidad por medio de documentos y otras fuentes de información. El proceso de la investigación se conformó de una primera fase de investigación y revisión bibliográfica, posteriormente una segunda fase de análisis y finalmente una fase de interpretación donde se generaron conclusiones con relación a las fases anteriores. Capítulo 4. Consideraciones finales. En los hallazgos que se evidencia se da a conocer el proceso por el que una persona pasa a ser adicto. Tiene una interacción de factores relativos al objeto de la adicción, a las características de la persona que la hacen vulnerable y al entorno social. A partir de los documentos y artículos revisados se puede asegurar que las adicciones comportamentales consisten en la pérdida del control sobre una conducta que puede llegar a generar consecuencias negativas y que comparte aspectos y características con las condiciones de las adicciones a las sustancias, tales como pérdida del control, tolerancia y abstinencia, malestar emocional, los circuitos neurológicos implicados y las respuestas al tratamiento. Además, el proceso por el cual se instalan es bastante similar. Actualmente no se incluyen estas adicciones conductuales dentro de los trastornos diagnosticables que recoge el DSM. Sin embargo, en su última versión se incluye una sección que habla de adicciones no relacionadas a sustancias, lo que ya es un primer paso para el reconocimiento de esta rama de adicciones como un trastorno clínico. De esta forma se sigue esperando la incorporación de diferentes tipos de adicciones psicológicas, así como las definiciones y criterios precisos que ayuden a la caracterización de este tipo de trastornos. El sistema de recompensa nos permite localizar objetivos en un sentido muy primario, otorgándonos gratificación al momento de realizar actividades básicas, siendo su función lograr que estemos motivados hacia conductas concretas y específicas que éste considere adecuadas. Pero al momento de realizar una conducta de manera descontrolada, el sistema se altera por completo, de modo que se pierde el control de dicha conducta y hace que la persona afectada viva para repetir esa conducta de manera compulsiva. La realidad cambia totalmente, al igual que el comportamiento, personalidad y por supuesto la salud. Entender por tanto cómo actúa el sistema de recompensa del cerebro nos permite comprender mucho más y aclarar cómo actúa este sistema del cerebro. Finalmente, así me despido y culmino con la presentación. Gracias.